Bueno, entrando en contexto, en días anteriores observamos una prédica en una iglesia cristiana donde uno de los predicadores decía que tus ofrendas, tus ofrendas para la iglesia, o sea, tu dinero que ibas a dar a la iglesia, no el diezmo porque es esa parte, sino que aparte del diezmo una ofrenda, tú la pusieras en un sobre y pusieras la intención. Y un ejemplo, si quieres una guitarra, da tu sobre con dinero y ponle, esto es para que Dios me conceda mi guitarra. Si quieres un carro, igual. Si quieres un esposo, una pareja, igual. Todo da dinero para que Dios te conceda el anhelo de tu corazón. ¿Cuál es? Y después de esa prédica, semanas después, vimos cómo el pastor llevaba a cabo ya un tipo de ritual haciendo esta práctica. Es decir, que tenían una canasta, la gente llevaba su ofrenda con su intención premeditada y él pues hacía un tipo de oración para que a cambio de lo que estaban dando Dios le considerara esos anhelos que específicamente estaban pidiendo con la intención de cambiar el dinero por ese beneficio o ese favor de Dios. ¿Qué opinas de esto, Sergio? Es una catástrofe para mí, en lo personal, porque ya lo he visto por muchos años, lo he escuchado por muchos líderes religiosos, pero para responder directamente a tu pregunta, desde un inicio hasta un fin de las escrituras, del texto, estas formas y aplicaciones no existen. Cuando se daba con el propósito de sustentar a los levitas, a los más necesitados, a las viudas y a los inmigrantes, a los extranjeros que tenían menos que los hebreos. Entonces, para hacer uso de estos textos y darle su propia interpretación, pues es una falta de respeto a la palabra. Yo creo que lo que hemos visto en carne viva en esta iglesia es precisamente lo que yo he venido evitando presenciar, porque eso son cosas que me molestan, pero bastante. Pero en sí la palabra en sí no enseña estas prácticas. La iglesia primitiva no practicó en absoluto ninguna de estos rituales. No fue algo que enseñaban con sus palabras de dar por recibir. Lo contrario, todos, si nos basamos en la fe en Cristo, Cristo y por su nombre hebreo, Yeshua, dejó muy en claro que los que seguían en pos de él tenían que dejar todo para seguirle. No podían tener ni dos guaraches, nomás uno, y fue muy claro. Todos entregaron a los pies de Pedro sus posesiones. ¿Para qué? Para crear igualdad. Aquí estamos predicando lo contrario a lo que los primeros creyentes de Jesús enseñaron. Jesús mismo dijo, cuando tú le prestes a un hermano tuyo, no esperes nada en cambio. Eso también lo enseñó. La intención detrás de los mandamientos es de dar, y claramente es dar sin esperar nada en cambio. Pero hoy se enseña que cuando des con la intención de recibir. Eso es una estupidez. Sin lenguas en los pelos puedo decir eso. ¿Por qué? Porque ya basta. Ya basta con estas palabras de hombre, estas doctrinas, interpretaciones que no cabe en el corazón de Dios. Entrando en contexto, ¿cuál era el contexto entonces de estas primicias, estos diezmos y estas ofrendas? ¿Y por qué
hoy vemos que están distorsionados a lo que era la realidad. ¿Cuál era el contexto original? ¿Y cómo se podría traspolar entonces el contexto original sin tener una manipulación para igual, aunque el dinero sea para el mismo uso de la iglesia, sigue siendo una forma manipulada para obtenerlo? Que para empezar, lo que está escrito como instrucción, como ley. Vamos a pensar un momento en la palabra ley. La palabra ley realmente significa, puede tener 5 a 7 definiciones en el lenguaje hebreo. Dirección, instrucción, mandamiento, enseñanza y yo creo que algunos 3 más. Entonces, estas instrucciones específicas relacionadas con el templo nomás podrían ser practicadas y enseñadas para que se practiquen con ese parámetro. No se podría practicar fuera de ese parámetro, porque si lo hacías, estarías pecando. No le puedes agregar ni quitar al mensaje inicial porque estás pecando. Es un pecado quitarle o agregarle a la palabra de Dios. El propósito inicial fue que los levitas que se encargaban del servicio al tabernáculo, que luego fue un templo, ya no fue un tabernáculo móvil, ellos se dedicaban 100% al templo y 100% al servicio de los utensilios, repartiendo entre ellos como herencia Jehová. Jehová era su herencia. Ellos no tenían ninguna propiedad, no podían sembrar ni cosechar. Así que el propósito del diezmo, el propósito de las primicias y el propósito de todas estas ofrendas fue para apoyarles a ellos, para sostenerles a ellos, tus hermanos, los hermanos de las otras tribus, para crear igualdad. Entonces, ese sistema, ese fue impuesto por Dios en un lugar específico, en una época específica, y no se puede aplicar fuera de ese contexto. Ok, Sergio, entonces, viendo este contexto histórico, ¿cuál es la diferencia entonces del templo, donde estos levitas hacían los sacrificios, y las sinagogas? Bueno, la gran diferencia es que las sinagogas que estaban en el Imperio Romano, en ciertas regiones, por ejemplo, en Corintio o Macedonia, había muchas sinagogas afuera de Jerusalén, porque hay muchos que se quedaron cuando regresó el pueblo de Israel o el reino de Judá a Jerusalén. Muchos de Judá, judíos, se quedaron en las afueras, en otras ciudades. Establecieron sinagogas solo para el aprendizaje de la Torá, de la ley de Dios. No reemplazaron, una sinagoga no reemplaza el templo, y no asumieron que se pudiera, no fue una práctica existente. Entonces tenían que ir hasta las fiestas, hasta Jerusalén, a cumplir con la ley de Moisés, sea las ofrendas, las fiestas de Jehová, o también hacer los sacrificios. Tenía que ser donde estaba el templo. ¿Eso por qué? Porque era muy explícito Jehová, que nomás donde ponía su nombre, que fue Jerusalén, es donde se tenía que practicar y llevar a cabo todas estas prácticas. Entonces, haciendo una síntesis, si las sinagogas eran los lugares de estudio fuera de Jerusalén y el templo solo era uno donde solo los levitas hacían sacrificios, entonces si queremos ver lo más parecido a la actualidad, todas estas iglesias y congregaciones que tratan de enseñar su propia interpretación de la palabra de Dios se parecerían más a unas sinagogas que el templo. Pero en ese caso las sinagogas nunca recibieron un diezmo, nunca se alimentaban de un diezmo de los que iban a estudiar la palabra. ¿Cómo es que ahora quieren los ciertos sacerdotes o pastores tomarse como un puesto de levitas en un templo cuando ya no hay sacrificio, ya no hay levitas, ya no hay templo, sino es más bien una sinagoga
pero sí quieren los beneficios de cobrar este diezmo, igual para el uso de la propia iglesia, pero como que descontextualizando la palabra de lo que fue creado originalmente. ¿Qué puedes decir a esto, Sergio? Bueno, la razón por la cual se practica la obligación de diezmar, o no tanta la obligación, sino de ser muy repetitivo, ¿no? Porque vamos a decir, no, los pastores se pueden justificar, no es obligación, es por dar del corazón, o como principio. Pero la realidad es que esto proviene desde la iglesia cristiana de Roma, cuando se obliga a dar el diezmo. Y prácticamente la iglesia en la actualidad no ha salido de esa enseñanza errónea. Y por eso es que todavía se sigue. Entonces, analizando, ya no estamos en un sacerdocio que venga de los levitas, ¿correcto? Porque ya no hay sacrificios, ya no hay levitas, sino que el último sacerdote fue Yeshua. Claro, no se puede practicar algo, pero la razón principal no son los sacerdotes. La razón principal es que Israel no está en el reino ni hay templo. Entonces, sin el templo no puede haber levitas sirviendo, porque ¿para qué están sirviendo si no hay templo? Para eso fueron llamados. Entonces, como no hay templo y no hay sacerdocio, nada de lo que está ligado al templo y al sacerdocio se puede llevar a cabo. Si intentamos hacerlo a nuestra manera, estamos cayendo en el pecado desafortunado de las tribus del norte, que en vez de hacer la forma correcta cuando estaba el templo, construyeron sus propios lugares de encuentro, sus propias fiestas, mandamientos y sacerdocios. Y fue como pecado delante de Jehová. Entonces es lo que estamos nosotros experimentando, no practicando, porque yo y mi familia no practicamos ni estamos de acuerdo con eso. Pero por lo que hemos visto, es algo que se está practicando con mucha certeza en el nombre de Cristo. Pero, ¿qué opinas que esas congregaciones o esas iglesias o esos pastores crean a través de su fe que son elegidos, que son ungidos para tener cierto puesto y sentirse como sacerdote, y que incluso decir que él es la cobertura de ciertos congregantes? O sea, ¿estas creencias tienen algún fundamento? Bueno, para empezar, he escuchado muchas veces que los pastores se creen como que son la cobertura de la iglesia o de los congregantes, pero eso no tiene ninguna raíz ni en la ley de los profetas ni en la enseñanza de Jesús. No sé de dónde sacaron esa ideología. Me imagino que puede haber sido de una carta de Pablo, pero bien descontextualizada, porque observando bien sus palabras en contexto no es tal y cual. Pero bueno, sino más con la ley y los profetas, el ser un hombre que tiene autoridad sobre alguien más, se encuentra en Deuteronomio 13. Esta es la prueba de amor. En Deuteronomio 13, Jehová habla del profeta que se levanta entre el pueblo de Israel, que Dios mismo lo manda para probar los corazones de los israelitas, si en verdad lo aman. Y la forma que Él los prueba es que el profeta hace prodigios y hace señales, milagros, pero enseña contrario a la ley de Moisés. Es decir, les enseña que vayan detrás de otros dioses, y ese es el ejemplo que nos da en Deuteronomio 13. Si vemos bien que de esa forma probó Dios a su pueblo, no creas que tú no vas a ser probado de la misma forma. Los del primer siglo fueron probados de la misma forma.
de lo cual Jesús les enseñaba siempre: cuidado con la levadura de los fariseos, cuidado con los mandamientos hechos por hombres, no los mandamientos de Moisés, sino los mandamientos tradicionales de los ancianos, de los hombres. Entonces, hoy en día se aplica lo mismo. Solo porque hay milagros, solo porque hay poder, no significa que la doctrina está correcta. Y por último, Jesús condenó a un grupo de personas que, diciéndose pasar o diciendo que hicieron milagros en su nombre, sanaron, levantaron a muertos, dieron en sí todos las señales que debe de seguir a un apóstol o un discípulo, pero los condenó al infierno. ¿Cómo puede ser que condenó a tantos al infierno haciendo tantos milagros? Porque él dice: apártense de mí, ustedes que quebrantan la ley. Ley significando instrucciones, mandamientos y enseñanzas. ¿Cuáles? Las que él les dio. Y nos explicas aquí un poco tu traducción de ustedes que quebran la ley, porque en las traducciones que tenemos actualmente dice ustedes hacedores de mal. Y la gente puede interpretar que estás cambiando esa palabra, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que cada versión tiene una forma de definir esa parte de la escritura, pero si vamos al griego y vemos que en el griego es consistente al traducir ley por la palabra que se utiliza allí en griego, entonces eso es lo que realmente dice. Porque puede decir ustedes que pecan o que practican maldad, pero podemos definir también que la palabra pecado es definida por Pedro como aquel el que quebranta la ley. Incluso está escrito en una de las cartas de Pedro. Ahí se las pongo en referencia ahí abajo para que la lea. Es la definición de pecado. El que quebrante la ley comete pecado. Entonces, Jesús le está diciendo a este grupo de personas que tienen poder, que tienen convicción de lo que hicieron, pero los rechazan. Ok, y entonces, cuando este hombre con cierto puesto religioso, este pastor, sacerdote, lo que sea, dice, estas palabras que yo digo no son palabras de hombre, sino que vienen directamente de Dios. Y entonces, como ese pastor, a través de él se hacen milagros, ¿qué puedes tú decir a la gente? ¿Cómo no creer en alguien que hace milagros? Él dice que Dios le habla. Y sin embargo sigue haciendo pues ciertas prácticas que a su interpretación son convincentes, pero estudiando la palabra pues no viene en sí de la palabra, sino de una estructura religiosa que ya vimos romana. Pero no, es que me estoy... Bueno, si una persona se declara profeta, apóstol, y asegura de que lo que él está hablando, o sea, que es bíblico, que es la palabra de Dios, que Dios está hablando por medio de él, siempre para el que escucha tiene que retirarse un poco y ser muy, muy cuidadoso, porque cuando eso lo autodeclaran, es un peligro, porque realmente ellos lo pueden creer de tal manera, pero recuerda que aquellos que se levantan como profetas, Dios también los levantó, los mandó para probar los corazones de los hombres. Entonces a veces no sabemos bien si el que está declarando ciertas palabras lo está haciendo intencionalmente o no intencional, pero no importa, porque el parámetro para cuidarnos nosotros de tales personas, de tales líderes pastorales,
eh, es escudriñar las escrituras. Eso siempre fue y siempre va a ser el parámetro que podemos usar para saber bien si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. ¿Y qué pasa cuando alguien estudia las escrituras un grupo de personas, una misma palabra y cada uno tiene diferentes interpretaciones? Que pasa mucho, que pueden decir, bueno, a mí Dios me dio a revelar esto, no, a mí me dio a revelar esto de lo mismo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, está la parte académica. La parte académica, hay bastantes personas que se han dedicado en toda una vida para, para entender el lenguaje original en cual fue escrito la Biblia. Y uno tiene que ir a la raíz de cada contexto, cada palabra, saber la historia detrás de cada versículo, saber la composición de cada libro, entender también los discursos existentes acerca de ciertos versículos en ciertas épocas de la fe. Entonces, no nomás es leer superficialmente y ya determinar que esto significa tal cosa. Hay que todos verlo desde su raíz, pero aparte de ello, algo esencial es que el don que se nos dio a nosotros, el regalo del Espíritu Santo, fue dado para guiarnos a toda verdad. Si el don del Espíritu Santo no se está usando de la forma correcta, estás haciendo mal uso de ese talento, porque es el propósito de cual se nos dio el Espíritu Santo. Porque dice la profecía en Jeremías que el Espíritu Santo iba a estar sobre nosotros y nos iba a escribir sus leyes, sus instrucciones, su dirección dentro de nuestro corazón. Entonces, nosotros, al recibir el Espíritu Santo, naturalmente deberíamos de saber que tenemos que producir frutos de obediencia. Entonces, entre menos Espíritu Santo hay y más pensamientos humanos existen en una iglesia, en una religión, menos frutos van a haber. Ok, pero aquí te puedo decir que lo que he observado, estas personas creen de verdad en su fe que están haciendo las cosas de manera correcta, que están haciéndolo todo por Dios, que es el amor a Dios. Entonces, ¿cómo puedes abrir los ojos cuando todo su ser cree que está haciendo la forma correcta? Bueno, aquí lo único que se puede hacer es entender que las ovejas que son del redil de Yeshua escucharán su voz y sabrán a quién seguirle. Desafortunadamente aquí tenemos piedras de tropiezos. Vamos a suponer y vamos a categorizar que los que enseñan contrario a Jesús son piedras de tropiezo. Por ejemplo, en la iglesia en la cual fui hace unos pocos días, ahí yo veo que las ovejas nomás están siguiendo al pastor. Pero las ovejas que realmente pertenecen al redil de Yeshua sabrán cómo salir de allí, pero tienen que poner por práctica y pasar la prueba de Deuteronomio 13. Es amar a Jehová sobre todas las cosas. Es amar a Jehová sobre tu pastor, sobre el que está allí enfrente de ti, para poder ir más allá del texto, entender más allá de lo que te están enseñando. Entonces hay que salir de ese cuadro para poder entender y observar desde afuera. Porque estando dentro, ya estás indoctrinado y te sientes comprometido porque quizás hicieron algo por ti, porque quizás pasó un milagro en tu vida, porque te impuso las manos y fuiste sanado. Todo eso es como piedra de tropiezo ahora para que tú puedas salir de allí. Ok, y regresando al tema inicial, hemos observado que una forma de convencer a la gente que dé ofrendas, que dé diezmo, que dé dinero para su congregación es prometer o mencionar que van a recibir algo a cambio. No solo con lo del sobre que comentamos al inicio, sino en cada diezmo
el comportamiento de da para recibir. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta forma de convencer al público que tiene que dar y que tiene que ser agradecido, dando lo primero y lo mejor a su iglesia, donde la iglesia se pone como Dios? ¿Es la iglesia el mismo Dios al que tú tienes que darle tus primicias, tus diezmos y todo lo que se toma en contexto de Levítico, viendo que no estamos bajo un templo levítico, sino se toma ese contexto para hacer ese tipo de convencimiento? Bueno, pues como de un inicio ya sabemos que el parámetro para estas leyes no existen. Entonces, el venderles a las personas que si das vas a recibir algo en cambio, incluso mencionarles de lo que más necesitados están. Por ejemplo, ahorita con la era Trump, con inmigración y el caos que ha causado, darle una esperanza a una persona que si da con la intención de arreglar papeles, y eso se lo está prometiendo, se le está dando esa idea al congregante. ¿Para qué? Para que dé. Eso es ni es grosería, pero es algo que a mí me da bastante asco escuchar cómo se manipula las escrituras al tal grado. Entonces, el dar en las escrituras y la intención de dar nunca fue con el propósito de beneficiarse. Si te vas a beneficiar por dar el diezmo cuando estabas en el sistema levítico, de dar al pobre, de dar al levita, de dar al huérfano, no me puedo imaginar yo dando a un huérfano a ver si Dios también me da más. No podría pensar, eso sería como una espina que no me permitía crecer. Pero si tú das conforme a la enseñanza de Cristo, que cuando le das a alguien sin esperar nada en cambio, y que Dios, Él te va a recompensar en el reino de Dios, ahí es verdadero tu intención. Pero retomando la pregunta, el dar a tu iglesia, ¿estás dándole a Dios? Porque ellos muchas veces lo mencionan, da primero a Dios, lo primero, lo mejor, es decir, como si la iglesia fuera el mismo Dios. ¿Cuál es el ejemplo que nos da Jesús cuando le das realmente a Dios? ¿Es a través de una iglesia? No, ya no. Cuando el sacerdocio deja de... En las enseñanzas de Cristo, Él está enseñándole al pueblo cómo vivir sin el templo en mente, porque el templo iba a ser destruido. El templo incluso se rompió una parte del templo en dos. Justamente en la crucifixión hubo un terremoto. ¿Y qué causó el terremoto? Se partió en dos una parte del templo. No recuerdo exactamente qué parte. Pero en ese momento el sacerdocio levítico va desvaneciendo. Y Él les enseña que cuando reciben el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, 50 días después de su resurrección, que huyan de allí, que huyan de Jerusalén. Fue un mandamiento, una instrucción dada por Jesús. Entonces, mientras están fuera de Jerusalén, tienen que llevar a cabo la práctica. Y todas sus enseñanzas, ninguna de sus enseñanzas estaba ligada a la práctica del Levítico. Estaba ligada a ser como Dios ha hecho con ellos. Perdonar al que ha pecado contra ellos. Al enemigo, no a tu hermano solamente, al enemigo. Orar por ellos. Entonces, no es aplicable solo si estuviéramos en la época antes de la crucifixión, estando en la tierra de Israel, ahí hubiera sido una obligación practicarlo. Entonces, retomando una parte de la escritura, Jesús dice en algún momento, cuando le das al que está en necesidad, bueno, parafraseando, no literal, Sí. cuando le das al que está en la cárcel, es cuando realmente le estás dando a él, ¿no? Sí, Entonces, okay. ¿en qué momento es cuando le das a una iglesia o tu alimento espiritual, como ellos se toman, es que tú estás dando a Dios? Ok. Cuando Cristo le está enseñando a sus apóstoles cómo deben de dar
enseña que cuando da a uno de los que tienen fe en Él, le estás dando, es como si le estuvieras dando a Dios. Pero vamos a ponerlo en práctica, en lo que sí practicó la iglesia. Cuando las iglesias se establecen en las afueras de Jerusalén y cuando inicia una persecución y hay escasez de comida, de alimento dentro de Jerusalén, porque vamos a ver lo histórico, porque la parte histórica nos va a ayudar a entender estos versículos. Cuando hay persecución y quedan encarcelados los creyentes por creer en Cristo, y las iglesias de afuera, las congregaciones de afuera, reúnen una ofrenda para contribuir a la iglesia que está en peligro en Jerusalén, los que están viviendo en escasez y en peligro diario por el evangelio. Pablo colecciona esa ofrenda en ciertas iglesias y luego se va a Jerusalén a entregarla. Eso es donde se pone en práctica las palabras de Cristo. Cuando estuve en prisión, ¿va? Cuando tenía frío, cuando tenía hambre, lo pusieron en práctica, le dieron de comer, les hospedaron y también les dieron sustento. Y fue una contribución como el fruto del Espíritu Santo. ¿Y fue voluntaria o estaban obligados? Para nada, fue completamente voluntaria. Incluso las iglesias estaban pidiendo a Pablo que viniera por la ofrenda porque ellos también querían participar. Es decir, no es de que tenía que él preguntarles, era al escuchar lo que estaban viviendo los hermanos en Jerusalén, les nació el dar. Ese es el fruto del Espíritu Santo, pero donde no hay Espíritu Santo, ese fruto no se va a ver. Ok, y para esto yo creo que tendría la respuesta, ok, si un pastor dice, no vamos a hablar de ley, sino de principio, que a eso se refiere como de un modelo, vamos a tomar el modelo que era, porque ya no se puede aplicar, pero vamos a tomar el modelo que se hacía antes, porque eso es bueno. ¿Por qué nomás se toma el modelo en cuanto a dar el diezmo y no el modelo de todas muchas otras leyes que había de transapolarlas como modelo? Es decir, ¿por qué los alimentos permitidos no? ¿Por qué el día de reposo no? O sea, ¿por qué solo en cuanto a lo que viene en tanto al dinero? Yo he escuchado a muchos que dicen, bueno, los alimentos permitidos ya no aplican porque después de Jesús ya podemos comer todo lo que queramos. Entonces, si Jesús toda su vida guardó la ley en cuanto a los alimentos, ¿será que después de su muerte ya eso no aplica? ¿No sería como incongruente el decir, toda mi vida lo guardé yo, pero cuando muera ustedes pueden comerlo? ¿Qué Dios es incongruente en su escritura o qué es lo que pasa aquí? Bueno, lo que pasó, definitivamente en ninguna parte en el Nuevo Testamento Jesús ni sus apóstoles se contaminan al comer comida impura. En el Medio Oriente, en esos tiempos especialmente, el comer carne de puerco no fue un dilema, porque no existía por completo. El contexto está en sociedades que no comían tales animales, estaban muy acostumbrados a ellos. La idea de legalizar, por ejemplo, o poner de práctica el principio de diezmar y ofrendar, se me hace muy beneficioso enseñarlo de tal forma, haciendo que el creyente, el que está en la iglesia, diezme. Ya se forma una práctica y ahí está el peligro. Si es como principio, porque hay práctica, porque se ejecuta algo si nomás es un principio, y los principios son para de algo de un origen, que es lo que significa en la palabra original. Principios es origen. Entonces el origen del diezmo fue creado bajo el sistema levítico, y también fue
en el sistema de Melquisedec, antes del Levítico, pero igual fue en Jerusalén. Y fue mediante un sacerdote impuesto por Dios. Entonces, si vamos desde un principio, el diezmo está vinculado con un sacerdocio y con un lugar específico. ¿Y por qué es conveniente nada más transapolar ese modelo y todo lo que tiene que ver con los alimentos sagrados? Eso sí está permitido Porque ahora, bueno, entre comillas permitido, aunque se me hace muy incongruente que Jesús no lo haya consumido toda su vida ni sus apóstoles, pero después de su muerte ya se pueda consumir. Es decir, ¿que Dios es incongruente ante eso? ¿O sería la interpretación de los hombres o la interpretación? Yo he escuchado mucho lo que, no recuerdo quién fue, el que tuvo una visión, que vio muchos animales y que dijo: Dios, no le llames impuro a lo que yo he purificado, como si en realidad haya purificado todos los alimentos para consumirlos, cuando realmente a qué se estaba refiriendo. Bueno, una parte del por qué nosotros se nos enseñó esa doctrina, porque el cristianismo político de Roma forzó a los creyentes, a los hebreos, a los que todavía mantenían las costumbres de Jerusalén, a una de dos: comer cerdo o morir. Estamos hablando de Roma político, el cristianismo, del cual hoy en día todavía se practica, pero no se practica de forma de que si guardas las costumbres hebreas te matamos. No, ya no, porque ya está hecho. Ya está hecho el control, ya fue hecho el control mental mediante el miedo. Entonces, tiene mucho que ver con lo que pasó en los años 500, 600, en las Inquisiciones y del establecimiento del Roma cristiano. Entonces, esa es una parte. La otra parte de la interpretación es que también se respalda que el comer puerco ya es apto. Esta es una de las leyes, Levítico 11, una de las leyes, porque hay muchas leyes que no tienen nada que ver con el templo. Las otras leyes, como no acostarse un hombre con un hombre, también no tuvo nada que ver con el templo. Era santidad delante de Dios. Era una práctica que se practicaba como santidad delante de Dios. Entonces, esas leyes son aplicables teniendo templo o no. El no matar, el honrar a tu madre y tu padre. También la dieta levítica, la dieta de qué comer y no comer, no estaba vinculado con el templo. Entonces tenemos que observar bien las leyes y ver cuál es el parámetro para ver si nosotros en verdad podemos practicar o no practicar ciertas cosas. Porque al intentar de practicar ciertas cosas cometemos pecado, porque no estamos respetando el parámetro. Sí, Yeshua, después de su crucifixión, las leyes dietéticas no cambian porque no están vinculadas al templo. Es algo que se practicaba aún antes de Moisés. Y eso lo puedes leer mediante no solo los sacrificios, las ofrendas que se hacían antes de Moisés, si también a Noé se le mandó de separar los animales puros y los animales impuros. Si algo es impuro, no te lo vas a comer. Entonces, en la visión de Pedro, lo que usan mucho los evangélicos o los cristianos, que creen que pueden comer lo que sea, la visión fue una interpretación que incluso lo vemos en los profetas, cuando Dios dice que hará un pacto con los reptiles, que los reptiles y otros animales impuros representan los gentiles. Y le estaba hablando directamente a Pedro, que es uno que no se llevaba muy bien con los gentiles por la enseñanza
de los judíos en cuestión de no juntarse con los gentiles. Así que fue muy dirigido el mensaje, la visión a Pedro para que él cambie, aunque estaba perplejo, estaba completamente confundido y no entendió la visión, porque no fue una visión, él no comió impuro, pero hasta que ve a Cornelio y a otros 2 hombres con él ya entiende que las 3 visiones se relacionaban con los 3 hombres que vinieron a él, y en vez de rechazarlos, lo aceptó, porque entendió lo que significaba la visión. En ningún momento, después de que Pedro tenga esa visión, come un alimento impuro. Entonces esta visión no quiere decir que Dios ha purificado esos alimentos para comer, ¿cierto? Para nada. Si hubiera sido un cambio en la ley, en cuestión de qué se puede comer o no, hubiera estado muy bien registrado en los profetas, o en las enseñanzas de Cristo, o en las cartas de Pablo, o en las palabras de Pedro. Pero en ningún lugar explícitamente te dice que ahora es apto comer puerco o ratón. Entonces, Dios no puede ser incongruente con sus mismas leyes, ¿cierto? Si Jehová, Yeshua, no, o sea, si Jehová manda no comer ciertos alimentos, Yeshua sigue la misma ley, que es su misma ley, porque él también es Dios. Entonces, sería incongruente que de repente lo cambiara después de su muerte. Entonces, con esto podemos concluir que no ha cambiado nada, sino lo que cambió es la interpretación de las personas ante ciertos acontecimientos de visiones y demás cosas de la palabra. Bueno, y con todo esto es nada más invitarles a que y recordarles que incluso la Iglesia Católica Romana, de la que salió los protestantes, que creyeron que tuvieron Dios le habló aquí a Martín Lutero para que pudiera hacer las cosas correctamente, sigue trayendo, arrastrando ciertas cosas de su origen, que es romano, y no es como una liberación y que ahora sí ya estamos en lo correcto, sino que el creer y el seguir, el estar encerrado en cierta religión, sigue siendo estar encerrado ante interpretaciones de hombre y no directamente la palabra de Dios. Aquí es como la invitación a buscar tú por ti mismo, y el Espíritu Santo, te pidas al Espíritu Santo para poder discernir esta información, y que no sea lo que te han enseñado siempre, sino lo que tú busques por tu propia cuenta y busques el contexto histórico, porque no puede ser que para alguien signifique una cosa y para otra persona otra cosa, sino que buscar el Espíritu, que es un mismo canal y que te va a revelar ese mismo canal, la misma información. Bueno, esto es nomás un video que realizamos a partir de una incomodidad que vivimos, cómo las personas siguen ciegamente a ciertos pastores y ciertas creencias por no tener este conocimiento y por ser testigos de milagros y creer que por ser testigos de milagros ya están en la iglesia correcta. Pero como escuchamos, milagros en su nombre se hicieron muchos, y eso no te quiere decir que estés en el camino. Hay que buscar por sí mismos la propia palabra, sin interpretaciones de hombres, sino pidiendo al Espíritu Santo la luz y la verdad. Y no sean flojos. No sean flojos de que alguien les dijera las escrituras y se las trate de explicar, creyendo que como esa persona tiene más tiempo, te va a explicar lo que realmente quiere decir. No, búscalo por ti mismo. Búscalo, busca el contexto histórico, busca todo lo que realmente te lleve a la verdad. Gracias.